Buenas tardes. Vamos a iniciar la penúltima mesa de riesgo cardiovascular y lípidos. Y antes de ello, una pequeña nota. Comentaros que la visita cultural se iniciará a las 5 de la tarde en la entrada del Palacio y que, bueno, que llevéis el pequeño papel que se os ha entregado para que podáis acceder después al teatro en el Corral de Comedias de Almagro. Como dirá conmigo el doctor José Tuñón Fernández del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Muchas gracias, doctor Rayo. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí, gracias a la organización por invitarnos y por proponernos estar. El tema de los lípidos a mí me gusta muchísimo por varias razones, no solo porque me dedico a él, sino porque me gusta más prevenir que curar. Y además hay otra razón muy importante, que es que cada año tenemos novedades farmacológicas, yo creo que cada vez más revolucionarias, que nos pueden ayudar muchísimo en el tratamiento de los pacientes. Por eso creemos que es absolutamente pertinente una mesa sobre lípidos en el área cardiovascular. Y para esto contamos con tres expertos que nos pueden aclarar hoy muchas dudas. El primero a mi izquierda es Pablo Aguiar, que viene del Hospital de San Pedro de Logroño. Él es un hemodinamista, pero de los que me gusta a mí. Tiene un fuerte componente clínico y eso es muy bueno. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Pablo nos va a hablar si son iguales todas las estatinas. A continuación tenemos al doctor Pedro Mata. El doctor Pedro Mata es un viejo conocido porque ha trabajado durante años con nosotros en la Fundación Jiménez Díaz. Él era el que llevaba la unidad de lípidos. Es un experto de nivel nacional e internacional muy reconocido. Y llegó un momento en que al final yo creo que él había hecho la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar y llegó a ser tanto el trabajo que ya daba que decidió dejar la fundación y pasaría a su Fundación de Hipercolesterolemia Familiar, que está dando además múltiples trabajos publicados en revistas de primer orden. Y él nos va a hablar del efecto del beneficio clínico de los inhibidores de PCSK9. Y para terminar, nuestro querido profesor Fernando Cibeira, de Zaragoza, es catedrático de la Universidad de Zaragoza. Él también es un líder a nivel tanto nacional como fuera de España. He compartido muchos simposios y muchas mesas con él. Y es un experto en todo esto que es el área de lípidos y nos va a hablar o nos va a explicar probablemente que estamos infrautilizando los inhibidores de PCSK9. Sin más, como andamos justos de tiempo, yo creo que vamos a dar inicio a la mesa y las preguntas tendrán lugar al final. Comienza el doctor Pablo Aguiar. Bienvenidos. Muchas gracias a todos. Como soy Pablo Aguiar Souto, cardiólogo clínico e intervencionista del Hospital San Pedro de Logroño, y voy a intentar ajustarme mucho al tiempo, ser preciso, para explicarles que no todas las estatinas son iguales, porque difieren en su estructura básica, especialmente en su potencia anti-LDL, que es el objetivo fundamental del uso de las estatinas. Tienen diferente perfil de seguridad según paciente, y también, eso es lo que me voy a centrar un poquito más durante la charla, y voy a ser un poco más preciso en ello, hay diferencias en cuanto a respuesta y seguridad, dependiendo del perfil clínico del paciente que estemos tratando. En cuanto a las diferencias estructurales básicas, las estatinas, tenemos estatinas naturales, semisintéticas y sintéticas. Tenemos estatinas que tienen un anillo común, que es el que determina su potencial efecto inhibidor sobre la enzima fundamental en la síntesis de colesterol. Difieren en lo que veis ahí en el esquema en anillos que cambian con distintos colores, que condicionan que una sea la atorvastatina, otra sea la rosuvastatina, y eso condiciona sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas fundamentalmente en dos aspectos: su carácter lipofílico o hidrofílico. Las cerivastatina, simvastatina, atorvastatina, lovastatina y fluvastatina son estatinas lipofílicas que les confiere una facilidad para sus efectos extrahepáticos y difusión a nivel tisular. Y la rosuvastatina y la pravastatina son hidrofílicas y tienen un efecto más hepatoselectivo. Las estatinas, por supuesto, difieren, como todos sabemos, en su potencia. Y esto lo sabemos desde hace muchos años. En 2003, el estudio Estelar comparaba distintas dosis de estatina y distintas pautas de estatina para valorar, uno, su potencia para bajar el LDL, y dos, qué grado de consecución teníamos de los objetivos según indicaban las guías en el 2003. ¿Y qué nos demostró este estudio? Pues puso a la rosuvastatina en órbita, demostrando que la rosuvastatina era la estatina más potente de todas.
La segunda en potencia era la atorvastatina y en cuanto a tolerancia, en ese estudio la rosuvastatina era un poquito mejor tolerada que la atorvastatina y las estatinas claramente mejor toleradas son la simvastatina y la pravastatina. Como particularidad, destacar que los pacientes con atorvastatina curiosamente tenían unas elevaciones muy sutiles de los niveles de HDL con respecto a su poder anti-LDL. Y esto simplifica bastante la tabla a la práctica clínica actual en la que nos recomienda lograr objetivos muy estrictos de LDL, especialmente en prevención secundaria, y limita el uso de estatinas a alta potencia, atorvastatina 40-80 o rosuvastatina 20-40. Hay diferencias en cuanto a perfil de seguridad. Las estatinas difieren en cuanto a su metabolismo y eso es importante especialmente en pacientes pluripatológicos con múltiples tratamientos. Sabemos que hay inductores de citocromo que pueden reducir los niveles de estatina y reduciendo su eficacia y hay inhibidores del citocromo que pueden aumentar los niveles de estatina y aumentar sus potenciales efectos secundarios. Esto va sobre las interacciones medicamentosas y globalmente la pravastatina es la estatina que tiene menor potencial de interacciones farmacológicas, básicamente debido a que su metabolismo es independiente del citocromo. En cuanto a perfil de seguridad, es fundamental, especialmente en pacientes con polifarmacia, seleccionar bien la estatina en base a su metabolismo a través de qué citocromo va y cuáles son los fármacos concomitantes que pueden ser de uso mantenido o temporal. En cuanto a aspectos más particulares, es de destacar que los pacientes, las estatinas per se, pueden producir un aumento de incidencia de diabetes de nuevo diagnóstico. En base a varios mecanismos, reduce la secreción de insulina en la célula beta pancreática, reduce también la captación periférica de insulina a nivel periférico. ¿Y cuánto? ¿En qué grado? Pues un poquito. El estudio Júpiter, que es un estudio en prevención primaria con rosuvastatina en pacientes no diabéticos y sin enfermedad cardiovascular previa, seguidos durante 2 años, rosuvastatina aumentó el riesgo relativo de desarrollo de diabetes en un 25% y nos permitió identificar un subgrupo de pacientes en los que tendremos que ser muy cuidadosos en su uso, especialmente pacientes mayores, pacientes con trastornos de glucemia previo o síndrome metabólico. No todas las estatinas son iguales en lo que respecta al potencial desarrollo de diabetes de nuevo diagnóstico. Hay diferencias. Los metaanálisis demuestran de manera congruente que cuanto más potente sea la estatina que uses, más riesgo hay de desarrollo de nueva diabetes. Un poquito más con la atorvastatina que con la rosuvastatina. Las menos potentes, pues menos riesgo de nueva diabetes. Y hay un par de estatinas, que son la pitavastatina y la pravastatina, que tienen efectos neutros o incluso beneficiosos sobre el desarrollo de nueva diabetes. Para acordarnos, en prevención primaria, en pacientes diabéticos, hay que pensar en las estatinas que lleven las PES, pravastatina y pitavastatina. Cuando el paciente es un paciente con diabetes establecido, ya estamos hablando de un paciente de al menos alto o muy alto riesgo cardiovascular. Y en estos pacientes las nuevas guías nos indican que tenemos que ser muy estrictos en reducir al menos un 50% el LDL basal y alcanzar cifras de LDL de 55 o de 70. ¿Qué sabemos? ¿Cómo lo podemos hacer? Con estatinas. ¿Y cómo? Sabemos que las estatinas en un paciente diabético aumenta un poquito, 1/10, la hemoglobina glicada. De manera que si subimos simvastatina a dosis baja a estatinas más potentes, aumentamos 1/10, o si estatinas a dosis altas, podemos aumentar también con la torva 1/10 la hemoglobina glicada. Sin embargo, es fundamental utilizar estatinas de alta potencia, altas dosis, pues para poder alcanzar objetivos de LDL y prevención de riesgo. Los pacientes con VIH son pacientes complejos que tienen un riesgo cardiovascular aumentado por coexistencia de factores de riesgo clásico con dislipemia de muy alta riesgo aterogénico, tienen pacientes con inflamación crónica, incluso el tratamiento antirretroviral altera el metabolismo de los lípidos y predispone a eventos cardiovasculares. Y en estos pacientes tenemos que ser muy selectivos a la hora de elegir la estatina apropiada para prevenir interacciones farmacológicas. Entonces,
la pitavastatina es la estatina de elección en prevención primaria en paciente con VIH y en pacientes con VIH y en prevención secundaria tenemos que elegir estatinas de alta potencia, pero ajustando bien la dosis a los tratamientos concomitantes del paciente. Los pacientes con insuficiencia renal, todos sabemos que, al igual que los diabéticos, ya te meten a un paciente a riesgo de medio o alto. Cuanto más baja sea el aclaramiento o cuanto mayor sea la pérdida de proteínas por orina, el riesgo cardiovascular se va disparando. Y hasta un punto que se hace exponencial cuando los pacientes entran en diálisis. ¿Y cómo podemos reducir este riesgo? Pues usando estatinas. Usando estatinas, ¿alguna particular? Hay algún estudio específico en pacientes con nefropatía diabética, el estudio Planet 1, son pacientes con nefropatía diabética con proteinuria, se randomizaban a atorvastatina o 2 dosis de rosuvastatina con un seguimiento de 52 semanas, y aquí el objetivo era valorar 2 cosas. Proteinuria, ¿cómo iba la proteinuria de estos pacientes? Los pacientes asignados al grupo de atorvastatina tenían una reducción de hasta un 18% de la proteinuria y el filtrado glomerular se mantenía estable, aún a pesar de que los pacientes con rosuvastatina tenían unas reducciones de LDL hasta 54 miligramos de cilitro. Esto apunta al potencial perfil nefroprotector de la atorvastatina en pacientes con insuficiencia renal. En insuficiencia cardíaca es un síndrome muy heterogéneo, pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada o reducida, tienen una fisiopatología completamente distinta y los estudios nos demuestran que en función reducida las estatinas tienen estudios negativos y en función conservada, su análisis post-hoc del TOCAT, que son pacientes con función por encima de 45 espinolactona, se demostró que algunas estatinas podrían tener efecto beneficioso sobre la mortalidad independientemente de la presencia de cardiopatía isquémica previa. Estudios suecos, registros suecos, sugieren también que con función conservada podría haber algo de papel de la estatina. ¿Y cuál? Metaanálisis. Metaanálisis apuntan a que probablemente, como estamos hablando de un problema inflamatorio en función conservada, hay mucha inflamación, eso podría facilitar o beneficiar el uso de atorvastatina por su perfil lipofílico y su efecto global sobre el sistémico. En hipercolesterolemia, 2 apuntes, 2 registros españoles. El registro SafeHeart, que es un registro de hipercolesterolemia familiar con un seguimiento a largo plazo, que demostró un poco datos similares al Estelar. La rosuvastatina es más potente para reducir el LDL, aún sin cambios clínicos significativos. Y luego, pues, un registro que estuvo implicado el doctor Cibeira, un registro de la SEA, en el que valoraba específicamente prevención secundaria. Un registro en prevención secundaria de nuevos eventos, atorvastatina frente a rosuvastatina, y se ve que son equivalentes en cuanto a eventos clínicos en prevención secundaria. Y el randomizado japonés. Este lo pongo me parece muy interesante y curioso. Es un estudio que en pacientes japoneses randomiza pacientes con pitavastatina 2 miligramos frente a atorva 10, en pacientes con hipercolesterolemia y algún factor de riesgo cardiovascular extra, 3/4 partes eran pacientes diabéticos, fueron 660 pacientes con un seguimiento a casi 5 años, valoraba endpoints clínicos y, curiosamente, pese a que la pitavastatina y la rosuvastatina bajaban lo mismo el LDL, se vieron una reducción de eventos clínicos muy, muy importante en el grupo de pitavastatina. ¿El por qué? Pues la pitavastatina hace algo más que bajar el LDL. Análisis posteriores a este randomizado demuestran que la pitavastatina reduce más la PCR, que la atorvastatina tiene efectos beneficiosos sobre el índice tobillo-brazo y también en análisis últimamente se ha visto porque también puede influir en los niveles de LPL, que es un subrogado de eventos clínicos importantes. En paciente anciano, el paciente anciano sin más no es un problema, el paciente anciano con múltiples comorbilidades es el problema para la toma de decisiones. Hay que acordarse que un tercio de los pacientes por encima de los 75 años está con más de 6 tratamientos y el 70% están usando algún fármaco que pueda alterar el citocromo. Esto es fundamental a considerar en paciente politratado, priorizando la pravastatina en paciente con polifarmacia. En resumen,
y ya con esto acabo, en prevención secundaria priorizamos eficacia y potencia, estatinas de alta potencia, alta dosis. En prevención primaria priorizamos prevención y tolerancia, favoreciendo la pitavastatina en caso de riesgo de desarrollo de diabetes y VIH, la atorvastatina en pacientes con insuficiencia renal y potencialmente insuficiencia cardíaca con función conservada, y la pravastatina en pacientes ancianos o polihidratados. En conclusión, y con esto termino, no todas las estatinas son iguales porque existen diferencias estructurales básicas y de metabolismo que condicionan su farmacocinética, farmacodinámica y potenciales interacciones farmacológicas. Tienen diferente potencia reductor LDL, que es el objetivo primordial para su uso. Tienen diferente perfil de eficacia y seguridad clínica en función a las características clínicas del paciente. Y el clínico, esto lo pongo con mayúsculas, es responsable debe de definir objetivos terapéuticos en cuanto a la cifra L del objetivo y las particularidades clínicas del paciente, su perfil de riesgo, comorbilidades e interacciones, para elegir de manera apropiada la mejor estatina y o terapia hipolipemiante en cada caso específico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar. Y ahora el doctor Pedro Mata nos hablará de los efectos de los inhibidores de PCSK9 en la reducción de eventos clínicos. Doctor Mata, cuando quieras. Buenos días. Primero agradecer a la Sociedad Castellana de Cardiología su invitación. ¿Podemos tener la presentación, por favor? Bueno, pues vamos a empezar la charla. Estos son mis conflictos de intereses y vamos a empezar hablando de, en la actualidad, hay suficiente evidencia que demuestra que la reducción del colesterol LDL disminuye el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Y esto es muy importante porque tenemos, como ven ustedes, numerosísimos estudios con cerca de 1 millón de pacientes. Y de aquí además surgen dos conceptos. El concepto de que el colesterol LDL determinado genéticamente y que está muy bajo nos ayuda a hablar del concepto de que mientras antes empecemos con el tratamiento, mejor. Y luego la intervención farmacológica nos ha demostrado que mientras más bajo el colesterol, mejor. Pero a pesar de esto, tenemos todavía muchos pacientes con alto riesgo cardiovascular. Ustedes pueden ver ahí aproximadamente que más del 40% de los pacientes que están con estatinas de alta intensidad todavía continúan con un colesterol LDL superior a 70 miligramos decilitro. Por lo tanto, parece lógico pensar que estábamos necesitando nuevos fármacos para reducir el colesterol. Y aquí aparecen los PCSK9. Ha sido una revolución de la medicina también genética. Estos son fármacos biológicos y además es lo que se avecina en el futuro, precisamente la medicina personalizada. Entonces, el desarrollo de estos fármacos ha sido tan rápido que en 7 años ya se pasó del descubrimiento a que un paciente ya estaba, el primer paciente ya estaba tomando anti-PCSK9. Pero ya en 2017 los estudios de los que vamos a hablar hoy, que los tienen ustedes ahí, son fundamentalmente el Fourier y el Odyssey, ya han demostrado que hay una reducción del riesgo cardiovascular cuanto más bajamos el colesterol LDL en pacientes de alto riesgo. Y estos estudios se basan fundamentalmente en que se ha encontrado que mutaciones de pérdida de función en PCSK9 producen niveles, verán ustedes ahí en la gráfica de abajo a la izquierda, producen niveles muy bajos de colesterol LDL cuando se compara con una población que no tiene esa mutación. Y por lo tanto vemos que la reducción en el riesgo cardiovascular es muy importante y muy significativa. ¿Y cómo actúan los anti-PCSK9? Bueno, pues el PCSK9 regula la expresión del receptor LDL, entonces se secreta en el plasma, se une al receptor LDL
y se internaliza con el receptor del LDL en la célula. Entonces, lo que hace el PCSK9 es que aumenta la degradación del receptor LDL y, por lo tanto, va a reducir su reciclado. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un aumento en la actividad de PCSK9, pues vamos a tener niveles elevados de colesterol LDL. Por lo tanto, parece que era muy fisiológico. Si nosotros bloqueamos esta proteína, la PCSK9, pues seguramente vamos a aumentar la expresión de receptores LDL en la superficie celular y, por lo tanto, se va a captar más colesterol y va a disminuir el colesterol. ¿Qué sabemos en la actualidad? Bien, ya lo hemos dicho, regulan el reciclado del receptor LDL, las mutaciones al revés, en este caso con ganancia de función, producen una expresión fenotípica heredada de la hipercolesterolemia familiar. Mutaciones con pérdida de función, en lo que se basó el desarrollo también inicial, se asocian con colesterol LDL muy bajo y reducción del riesgo de enfermedad coronaria aterosclerótica. En cuanto a la reducción media, los anti-PCSK9 reducen el colesterol LDL generalmente más de un 55%, aunque también hay a veces variabilidad individual, con una tolerancia que es prácticamente equivalente a placebo. Por lo tanto, la inhibición de la proteína PCSK9 nos va a permitir alcanzar objetivos terapéuticos en mucho más pacientes y lo que vamos a mostrar es explorar el potencial de la reducción intensa del colesterol LDL en la enfermedad cardiovascular. Las poblaciones específicas en las que se empezó a usar estos fármacos fueron en principio, claro, pacientes con colesterol LDL que no alcanzaban el objetivo terapéutico en el tratamiento hipolipemiante máximo y que tenían enfermedad cardiovascular. La hipercolesterolemia familiar. Bueno, estos son pacientes con exposición prolongada desde el nacimiento a niveles elevados de colesterol LDL y, por lo tanto, son pacientes de alto riesgo. Generalmente, estos pacientes, claro, tienen niveles basales muy elevados de colesterol LDL y es muy difícil lograr el objetivo, incluso con las estatinas potentes asociadas, en este caso también, a ezetimiba. Y luego, otro grupo de pacientes donde se ha explorado también los anti-PCSK9 es en pacientes intolerantes a estatinas, claro, que no consiguen su objetivo en NDL por la mencionada intolerancia. Este es un tema que a lo mejor sale en la discusión. ¿Cuál es el paciente intolerante? Yo ya voy a dejar, se lo digo a la audiencia, dos reflexiones. Hay dos tipos de intolerancia a las estatinas. Intolerancia parcial, que es la mayoría de los que tienen algún tipo de intolerancia, e intolerancia total. Y esto lo digo porque los que son de intolerancia parcial los vamos a poder inclusive dar estatinas modulando y seguramente dándolas en días alternos con dos estatinas, que ya se han dicho aquí, como son la atorva y sobre todo la rosuvastatina, que tienen una vida media bastante larga. Bueno, pues a continuación ya vamos a ver los efectos de los anti-PCSK9 en la reducción de la enfermedad cardiovascular. El primer estudio fue el estudio Glasgow, que realmente en este estudio no fue reducción de la morbimortalidad cardiovascular, sino fue ver que el tratamiento con estos fármacos modifica la progresión de la enfermedad coronaria aterosclerótica. Entonces, es un estudio que se hizo con cerca de 1000 pacientes, pacientes que angiográficamente, claro, tenían lesiones coronarias y que tenían un colesterol LDL mayor de 80 o bien entre 60 y 80 si tenían algún otro factor de riesgo cardiovascular. Bueno, pues estos pacientes se aleatorizaron, unos seguían con su tratamiento de estatinas y los otros pacientes se les dio 340 miligramos mensual de evolocumab. Entonces se siguió en el estudio y entonces lo que se vio que precisamente los pacientes que estaban con evolocumab y que habían conseguido un colesterol LDL basal por debajo de 70 tuvieron una mayor regresión comparado con los pacientes que solo estaban con estatinas. Entonces aparecieron los dos estudios que han sido definitivos, sobre todo para que la comercialización del fármaco, para que se pueda dispensar, claro, en España con cargo al Sistema Nacional de Salud, que fueron los estudios Fourier y Odyssey.
Entonces, esos dos estudios muy importantes, no parecidos, el Fourier se hizo con evolocumab y el Odyssey se hizo con alirocumab. Pero bueno, ven ustedes que tienen prácticamente uno más de 20.000, otro prácticamente 20.000 pacientes. Importante, yo he destacado la mediana de seguimiento, que fue muy corta para lo que estamos acostumbrados en estudios para ver reducción de la morbimortalidad cardiovascular. Uno fue de 2.2 años y otro fue una mediana de seguimiento de 2.8 años. Importante también, bueno, que ya lo ven ustedes, que ambos fármacos, lo que habíamos dicho anteriormente, pues reducen el LDL, pues uno llega a una mediana de 59% y el otro prácticamente 55%. Y fíjense ustedes, bueno, el punto principal es que disminuyó, en el objetivo compuesto, disminuyó un 15%. 42% de los pacientes con evolocumab, muchas veces son otros, a veces preguntas, porque puede preocupar, tenían un colesterol LDL por debajo de 25 miligramos de decilitro, inclusive había pacientes por debajo de 10 miligramos de decilitro. Para no extendernos después, ya podemos decir que no hubo problemas en cuanto a mayor efectos adversos, ni tampoco hubo problemas en cuanto a la reducción de la enfermedad cardiovascular. Lo que sí se vio en el estudio Odyssey, que no se vio en el estudio Fourier, es que había como un umbral que los pacientes que más se beneficiaban de la reducción de la morbimortalidad cardiovascular son los pacientes que partían con un colesterol LDL basal superior a 100. ¿Por qué? Bueno, porque se necesitaba una NNT menor para conseguir el objetivo. Y aquí se desglosan con los dos estudios, pues los eventos primarios y el posterior seguimiento. Entonces ya tienen ustedes ahí, ven la reducción, aquí ya sí es mayor, en infarto de miocardio, en ictus, revascularización, e inclusive en el estudio Odyssey no se vio, en el Fourier sí, en el Odyssey pues había un 17% de disminución de la mortalidad. En el Fourier lo que dijimos, de nuevo ven ustedes que el colesterol LDL basal fue de 92 miligramos y más o menos llegó a 30 miligramos, lo que hemos dicho, un descenso del 59%. Estos pacientes en el estudio Fourier estaban, el 69% tenían estatinas de alta intensidad, que ya se han definido, atorvastatina y rosuvastatina, que además son las estatinas que tenemos que usar en los pacientes de alto riesgo, porque las propias guías dicen hay que empezar al menos con una disminución, si no conseguimos objetivo en el LDL, del 50%. Estos fármacos lo pueden conseguir. Y como ven ustedes, bueno, pues había un porcentaje importante, lo que hemos dicho, de pacientes que todavía les bajaba mucho el LDL colesterol. En cuanto al Odyssey, estamos en lo mismo. Partieron de una basal parecida, de 92 miligramos de decilitro, y llegaron pues a las basales que están viendo ustedes ahí. O sea, que por lo tanto, reducción media de casi un 55%. Y es lo que les he dicho, que en este estudio sí que se vio que era mejor o se beneficiaban más los pacientes que tenían un colesterol LDL basal por encima de 100. ¿Y qué hay acerca de la lipoproteína? No sé si conocen ustedes lo que es la lipoproteína A y si la piden en sus consultas. ¿Podría ser la última frontera del riesgo cardiovascular residual? Esa es una pregunta que dejamos ahí. Pero hay que saber que la LPA es una molécula derivada de numerosos fragmentos repetidos similares al plasminógeno, que se llaman ApoA pequeña, y se unen a una partícula de LDL. Sus niveles elevados aumentan el riesgo cardiovascular de forma muy importante. Pero aquí viene lo gordo. Es que generalmente los niveles de LPA son heredados. ¿Y qué significa esto? Pues lo tiene de un 10 a un 20% de la población. Niveles de riesgo aterógeno por encima de 50 miligramos decilitro.
Por lo tanto, la LPA debería ser determinada en la práctica clínica habitual en los pacientes con alto riesgo cardiovascular. ¿Cuánto vale su medición? No más allá de 4 euros. Y nos va a dar mucha información. ¿Por qué hemos hablado de ella? Bien, porque los estudios con evolocumab del Fourier y los estudios con el alirocumab, pues también han demostrado que si nosotros, además de bajar el colesterol LDL, reducimos la LPA, el beneficio va a ser mayor. De hecho, por cada 15% se reduce el 15% el riesgo por cada 10 miligramos de decilitro que nosotros bajamos la LPA. Es importante que sepan que no tenemos actualmente, hasta que han llegado los anti-PCSK9, no tenemos ningún fármaco para bajar la LPA. El único fármaco que la bajaba algo era la niacina, el ácido nicotínico, pero no está comercializado. Entonces, no tenemos nada. Pero ahora, fíjense ustedes la importancia, los anti-PCSK9 no la bajan tampoco mucho. Pueden llegar, hay una variabilidad desde un 8, pues hasta un 25%. Pero claro, el problema que tenemos es que la gente que tiene, las personas que tienen elevada la LPA, están por encima de 50, inclusive por encima de 100, 3 dígitos, con lo cual van a hacer poco el llegar a normalizar. Pero bueno, como ven ustedes, en estos estudios se ha visto que las personas, en este caso en el Fourier, que tienen en la gráfica de la derecha un LDL por debajo de 70 y una LPA por debajo de 50 con el tratamiento, tienen una mayor reducción en el riesgo cardiovascular. Y si nos vamos también con el alirocumab, pues viene a pasar lo mismo. Aproximadamente puede ser hasta una reducción del riesgo relativo de enfermedad cardiovascular de un 25%. O sea, importante de nuevo el pedir la LPA en nuestros pacientes, sobre todo de riesgo, y además, ya seguramente han oído ustedes que hay ya algún estudio en fase 3 con fármacos biológicos dirigidos únicamente a bloquear la LPA pequeña. Entonces, esto puede ser otra revolución como han sido los anti-PCSK9. En conclusión, los PCSK9 reducen el colesterol LDL al menos un 55% en la mayoría de los pacientes con una tolerancia equivalente a placebo. Combinar con estatinas potentes y o ezetimibe. Esto muchas veces nosotros vemos en la práctica clínica que se cometen errores porque uno piensa que es tan potente el anti-PCSK9 que a lo mejor dice, bueno, pues le quito la estatina. Ojo, el anti-PCSK9 sin estatina no suele funcionar. Además es que es muy fisiológico, la estatina inhibe la síntesis intracelular de colesterol y aumenta la expresión de receptores LDL en superficie. Por lo tanto, se va a beneficiar mucho el paciente que toma anti-PCSK9 que reciba estatina, aunque a lo mejor no hace falta que sea una dosis muy alta, pero siempre tiene que estar con estatina. Disminuyen los niveles de LPA, como hemos visto, un máximo de un 25%, reducen la progresión de la aterosclerosis coronaria, como se ha visto en el estudio Glasgow, reducen la morbimortalidad cardiovascular, el beneficio es precoz y puede aumentar con el seguimiento. ¿Por qué decimos esto? Y antes es verdad que lo dije, pero no lo maticé. Los estudios Fourier y el estudio Odyssey, seguimiento medio 2 años a 2 años, 8 meses. Habitualmente las curvas de supervivencia empiezan a separar de una manera muy importante cuando los pacientes son seguidos al menos 5 años, por lo cual yo creo que si se seguirán a estos pacientes posteriormente, pues el beneficio sobre la reducción de la enfermedad cardiovascular va a ser mucho más que el que se vio inicialmente. Y el beneficio absoluto de los anti-PCSK9 va a ser mayor en los pacientes de elevado riesgo. Entonces, y esta es la última diapositiva, ¿qué pacientes se beneficiarían más de recibir anti-PCSK9? Por esto lo decimos, que luego lo contará el doctor Cibeira, pero indudablemente pues los anti-PCSK9 no son para todos los pacientes con las estatinas, porque claro, está el coste-eficacia de esa intervención. Por lo tanto, tenemos que seleccionar pacientes con riesgo cardiovascular muy elevado,
que sería la propia hipercolesterolemia familiar con o sin evento previo. Pacientes que ya han tenido un infarto recurrente, síndrome coronario agudo reciente y enfermedad coronaria multivaso, revascularización coronaria múltiple, enfermedad arterial periférica, la propia diabetes con enfermedad coronaria. Y si tenemos también pacientes, que los verán ustedes, que tienen enfermedad coronaria recurrente, les tenemos bien tratados y a veces no nos explicamos por qué sigue. Bueno, si ese paciente tiene un aumento de la LPA, puede seguir con su enfermedad recurrente. Muchas gracias por su atención. Profesor Civeira, estamos infrautilizando los inhibidores de PCSK9, cuando quieras. Bueno, aprovecharé para dar las gracias por la invitación. Es un auténtico placer a los organizadores y especialmente al doctor Tuñón por la invitación. Y me piden que conteste esta pregunta. ¿Estamos infrautilizando los inhibidores de PCSK9? Primero habría que saber cuánto los estamos utilizando. No he sido capaz de tener los datos de España, pero sí que tengo los datos de Aragón, donde tenemos un registro. En Aragón somos 1.300.000 habitantes. Vean ustedes, la administración, estos son envases, no son pacientes, y por tanto son autoinyectores que se han administrado a pacientes desde el año 2016 hasta el año 2020. Y vean ustedes dos cosas. Uno, que el aumento es progresivo, pero si lo traspasamos a pacientes, que es este, y lógicamente son medicinas que se administran pues la mayor parte de las veces 2 veces al mes, no siempre, pero habitualmente 2 veces al mes, vean ustedes que sí, que el número de pacientes aumenta, pero que el 500 sobre 1.300.000 habitantes es pequeño. ¿Cuánto deberíamos utilizar? Pues ese es el kit de la cuestión. Pero bueno, como cualquier otra cosa en medicina, sin duda tarda muchas veces en administrarse. La práctica clínica a veces es lenta en sus cambios clínicos y yo creo que vamos en la evolución de que cada vez los estamos administrando más. ¿Esto es excepcional de nuestra población o es más o menos común a otras poblaciones? No les he dado el porcentaje, pero aproximadamente ese porcentaje que les he dicho supone entre un 1 y un 2% de los sujetos con enfermedad cardiovascular por debajo de 80 años en Aragón. Ese es nuestro porcentaje de la administración de inhibidores de PCSK9 en este momento, o por lo menos a final del año 2020. Esto es absolutamente extrapolable a otros registros. Hay 2 registros europeos, uno muy reciente, el estudio Da Vinci, en el cual nos dice que tan apenas un 1% de los sujetos de alto riesgo con enfermedad cardiovascular están sometidos a terapia con inhibidores de PCSK9. Por tanto, vistos los datos que nos ha dado el doctor Pedro Mata, da la sensación de que no es un problema local, sino que es un problema general y que a nivel mundial, o al menos a nivel europeo, la administración es relativamente baja de este grupo farmacológico. Y no solamente es baja de este grupo farmacológico, sino, como ven, también es baja de estatinas de alta intensidad. Lo que quiere decir que estamos muy lejos de que, como médicos, pasemos toda la información científica que tenemos a nuestros pacientes en este tema. ¿Qué lleva eso consigo? Pues lleva eso consigo en el mismo registro Da Vinci, que en estos sujetos de alto riesgo, pues tan apenas como ven, el 30 y tantos % de los pacientes están por debajo de 70 y tan apenas un 18% de los pacientes están por debajo de 55, el nivel que las sociedades europeas de arteriosclerosis y cardiología han establecido como objetivo terapéutico en estos pacientes. Y sin embargo, en azul, en los 2 colores de azul, pues vean ustedes que la administración de inhibidores de PCSK9 con otros fármacos, pues sin duda mejoran muchísimo, hasta 2/3 partes, como ven, llegan a obtener objetivos terapéuticos con la combinación de la estatina potente, muchas veces con ezetimiba y asociado con el inhibidor de PCSK9. Por lo tanto, es evidente, vistas estas cifras, que desde el punto de vista de eficacia los estamos infrautilizando, estamos utilizando en torno a un 1 o un 2%, y sin embargo, si los utilizáramos, 2/3 partes conseguirían objetivos terapéuticos. Este es un registro que me ha parecido especialmente interesante. Es un registro alemán, que hay que verlo en dirección contraria, es decir, que el año más reciente es a la izquierda y el año menos reciente es a la derecha, no tengo puntero para hacerlo, y si van a los cardiólogos a mano derecha, vean ustedes cómo progresivamente se va utilizando. En azul está simvastatina y
y en naranja esta atorvastatina, estatina potente que utilizan fundamentalmente en Alemania, como a pesar de que tenemos evidencias desde hace mucho tiempo, bueno, pues las evidencias tardan en ir a la práctica clínica. Y es evidente que cada vez se está utilizando más estatinas de alta potencia, pero que todavía hay un porcentaje de médicos que todavía no estamos utilizando, cardiólogos, que no estáis utilizando las estatinas de alta potencia. Y lo mismo ocurre con los segundos fármacos hipolipemiantes. Y nuevamente también el año más reciente está a la izquierda, los cardiólogos están a la derecha, y ven ustedes como en Alemania, por ejemplo, y prácticamente son todos ezetimiba, pues lógicamente se va aumentando progresivamente. Pero, y la verdad es que es curioso que el 74% en este momento de los pacientes alemanes de alto riesgo llevan una combinación de estatina potente con ezetimiba. El otro registro importante, el Eurospire, pues yo creo que dice exactamente lo mismo, que es este, y en el Eurospire nos dice pues eso, que realmente con los objetivos de por debajo de 70, datos actuales de diferentes servicios de cardiología europeos, pues el control de LDL por debajo de 70, pues tan apenas un 30% de los pacientes lo consiguen, y por lo tanto yo creo que los datos son consistentes de que la práctica clínica está en esa dirección. Tenemos datos españoles, sí, ustedes los cardiólogos, la Sociedad Española de Cardiología tiene un registro, el registro REPAR. Esta es una publicación, la que he visto más reciente en este tema, de Alberto Cordero, donde vean ustedes que incluso pacientes de alto riesgo en prevención secundaria, tomando dosis altas de estatina con ezetimiba, y estamos hablando de 100 de LDL, pues tan apenas pues un 80%, es decir, que nos quedaría aproximadamente un 20% de pacientes que todavía no llegan a alcanzar objetivos terapéuticos, suponiendo de que todos los pacientes pudieran alcanzar las dosis máximas de estatinas potentes con ezetimiba, que todos sabemos que por diferentes motivos, muchas veces por efecto nocebo, pues los sujetos no llegan a tolerar esas cifras. Este es un estudio que me parece relevante porque pone ya las cifras en 70, que podría ser un poco el nivel donde podríamos empezarnos a plantear la prescripción de los inhibidores de PCSK9 en un estudio danés, en el cual intensivamente se preocupan de que los sujetos lleguen a estatinas potentes con ezetimiba. Y el porcentaje de sujetos que llegando con un esfuerzo por parte, digamos, con un protocolo establecido, ¿cuántos ponen en el tiempo llegan a conseguir estar? Y vean ustedes cómo hay un porcentaje nada despreciable que a los 5 o 6 años no está tomando la estatina por diferentes motivos, pero que con un esfuerzo programado, protocolizado, pues al final hay un 25% de pacientes que a pesar de estar con la combinación de estatina potente en un protocolo con ezetimiba, siguen teniendo LDLs por encima de 70. Por tanto, con la evidencia clínica que tenemos, porque los ensayos clínicos, el Spire, el Odyssey, el Fourier, todos incluían pacientes por encima de 70, pues que esa es un poco la evidencia de los ensayos clínicos, pues aproximadamente un 25% de los sujetos podrían beneficiarse, al menos en los ensayos clínicos lo han demostrado, de la reducción con los inhibidores de PCSK9. ¿Qué nos dicen las guías? Y aquí tienen su guía, que lógicamente la conocen muy bien. Yo soy muy crítico con esta guía, me parece que es un error esta guía, y lo digo abiertamente en este foro, con lo cual espero que no se grave. ¿Por qué? Porque establece objetivos terapéuticos fantásticos, es decir, cuanto establecer objetivos terapéuticos bajos, yo creo que a todos no hay límite bajo y por tanto cuanto más bajo mejor. Podrían haber puesto 40, pero han puesto 40 los de recurrentes, pero podrían haber puesto 10 y hubiesen tenido exactamente la misma evidencia científica. Por tanto, esto es cuanto más bajo mejor. Pero no es problema de cuanto más bajo mejor, es qué esfuerzo terapéutico y en efectos secundarios supone esto. Y por tanto, hacer una recomendación de estas características sin hacer un análisis del coste-beneficio, pues es absolutamente un brindis al sol. Es decir, es realmente no te ayuda en la práctica clínica porque no estamos en condiciones de poner esto en marcha. Esta es una forma más bonita que tiene el doctor Masana de poner los objetivos del LDL, que saben ustedes que en prevención secundaria al 100% le pone por debajo de 55 y al 100%, si está por encima de 55, le recomienda estatina de alta potencia más ezetimibe más inhibidores de PCSK9, que yo creo que en todos los foros sabemos que eso no es realizable. Este es el protocolo que conocen ustedes bien, escalonado, estatina de alta potencia. Si no se alcanza el objetivo terapéutico, que es diferente en dependencia del riesgo, se añade ezetimiba. Y si no se alcanza el objetivo terapéutico, si estás en prevención secundaria o algunos subgrupos de prevención primaria, pues entonces recomiendan el uso de inhibidores de PCSK9.
Los americanos, yo creo que en este sentido, la recomendación fue unos meses antes, los americanos son mucho más cautos en la prescripción de los inhibidores de PCSK9 y, por tanto, para contestar la pregunta de si estamos prescribiendo o no, tenemos que poner en contexto las recomendaciones. Los americanos son mucho más cautos, van a los ensayos clínicos o la evidencia que teníamos y sí, dicen cuando se tienen LDLs por encima de 70, cuando está en prevención secundaria, pero cuando se tiene mucho riesgo en prevención secundaria. Asumir que todos los enfermos en prevención secundaria tienen el mismo riesgo, pues es ignorar que hay sujetos jóvenes, muy fumadores, que tienen una única lesión, que se la curáis muy bien y que la recidiva es inferior al 1% anual, y hay gente que tiene riesgos de más del 10% anual, y por tanto ponerlos todos en el mismo saco parece... Bueno, pues los americanos hacen esto, lo separan, y ellos dicen que habría recomendación de inhibidores de PCSK9 en aquellos sujetos en los que tengan recurrencias o enfermedad multivaso, es decir, en multiterritorio. O si solo tienen un único episodio, bueno, pues que tengan múltiples factores de riesgo, no solo uno, sino múltiples factores de riesgo. No llegan a decir cuánto es múltiple, porque no llegan a decirlo en ningún momento, pero asumimos por lo menos que un par de factores de riesgo, aparte de la enfermedad cardiovascular, como la edad, la hipertensión, la diabetes, etcétera, para poder plantearse, tampoco con una indicación dosa, los inhibidores de PCSK9. Nosotros, y yo participé muy activamente en este tema, pues cogimos este reto y entonces, desde la Sociedad Española de Arteriosclerosis, bueno, cojamos a los sujetos que han tenido eventos con dosis máximas de estatinas de los ensayos clínicos. Y, por tanto, veamos el número de pacientes a tratar que es necesario para que realmente sea coste efectivo. Porque realmente sabemos que si cogemos a toda la población del Fourier o toda la población del Spire o toda la población del Odyssey, no es coste efectivo. Y entonces, bueno, pues hicimos un análisis de coste-beneficio, establecimos, y esto falta todavía por tener datos y hay estudios parciales en este sentido, y por todavía hicimos una asunción de que lo que podría estar en torno a 25 pacientes tratados de 5 años podría ser coste efectivo, pero ya digo que esto no tenemos estudios absolutamente fiables y, por tanto, lo que queda muy claro es que cuanto más colesterol y más riesgo tienes, más beneficio tienes y, por tanto, más coste efectivos son. Los sujetos que están por debajo de 70 de LDL colesterol o próximos a 70 tendrían que tener tantísimo riesgo para ser coste efectivos que son absolutamente excepcionales. Vamos a encontrar los sujetos con indicación de inhibidores de PCSK9 cuando el LDL está por encima de 80, 90, 100, empiezan a estar así y además tienen, por otros factores asociados, 20, 30, 40% de riesgo a los 10 años para desarrollar una recurrencia de evento y sabemos calcular y porque tenemos tablas perfectamente claras del riesgo en prevención secundaria y hay varias. Y vean ustedes que si se coge el porcentaje, el riesgo a 10 años, en la parte de la izquierda, no sé si lo verán, pero los números son pequeños, pues no todos los enfermos tienen enfermedad cardiovascular el mismo riesgo, con lo cual en unos serían coste efectivos y en otros no serían coste efectivos. Esto es, por ejemplo, muy evidente en el estudio Odyssey. Ven ustedes la diferencia del beneficio clínico si uno tiene un solo lecho vascular en azul abajo, donde no hay significación estadística, o tiene 3 lechos vasculares coronarios en la parte de arriba. Es decir, cuanto más riesgo, lo estoy haciendo bien, pero para que te echen cohetes, yo no sé si también. El beneficio es muy superior y, por tanto, plantear que todos los pacientes se van a beneficiar igual, pues no es lo mismo. O los sujetos, un subgrupo que se beneficia especialmente van a ser los sujetos con isquemia crónica de extremidades inferiores, con arteriopatía periférica, donde en los 3 ensayos clínicos demuestran que este subgrupo de población pues muchas veces tiene enfermedad multivaso en diferentes territorios y se benefician especialmente y, por tanto, ignorar esto es... Y esto es lo mismo del Odyssey, cuanto más enfermedad tienes, cuanto más multifactorial es la enfermedad, cuanto más infartos de miocardio has tenido, cuanto más cerca estás del episodio de síndrome coronario agudo, más riesgo tienes y, por tanto, mayor beneficio y, por tanto, el número de pacientes a tratar es menor. Nosotros hicimos eso y entonces, por ejemplo, digamos que no era tratar por tratar. Sujetos con cardiopatía isquémica estable, sin ningún factor de riesgo, realmente están... si su LDL está por encima de 130, están relativamente seguros. No habría especial indicación en el número de sujetos a tratar, pero sin embargo hay subgrupos
como ha señalado, por ejemplo, el doctor Mata, en cardiopatía isquémica, con LPAs altas, o síndrome coronarico con diabetes, o con múltiples factores de riesgo, con múltiples recurrencias, donde el nivel podríamos ser eficientes bajándolo a 70. Nosotros hemos intentado negociar, por ejemplo, con nuestra comunidad autónoma, con nuestro sistema aragonés de salud esto, y ya saben que el Sistema Nacional de Salud financia únicamente por encima de 100 sí, esto es muy bonito y realmente posiblemente tenéis razón, pero seguimos teniendo las limitaciones que seguimos teniendo. Por tanto, y para concluir, estamos infrautilizando los inhibidores de PCSK9 con respecto a su eficacia, seguridad, sí, los estamos infrautilizando. Sobre su coste-eficiencia no lo sé, y por tanto ese es un tema que queda pendiente. Yo creo que tenemos principales limitaciones, que podemos hablar de ellas inconvenientes, directrices poco realistas, que yo creo que no ayudan. Yo creo que tenemos limitaciones del tratamiento hipolipemiante. Yo era de los que creía, ingenuo de mí, que poniendo a los sujetos en 10-20 de colesterol LDL iba a desaparecer la enfermedad cardiovascular, y siguen teniendo recurrencias a pesar de tener y por tanto hay otros factores, y por lo tanto no todo es el colesterol. Tenemos barreras económicas, el LDL-100 y administrativas, y en nuestra comunidad, por ejemplo, el papeleo que hay que hacer es penoso para que te los puedas prescribir. Y después, sin duda, como hemos visto, y eso sí que es responsabilidad nuestra, lo vemos con las estatinas de alta potencia y lo estamos viendo con los inhibidores, tenemos una inercia terapéutica que, aunque vayamos en la buena dirección, lógicamente nos va a costar unos años en asumir el potencial beneficio que tienen estos fármacos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Civeira. Vamos muy retrasados en el tiempo. Si hay alguna pregunta muy concreta en la sala, adelante. Ya, gracias. Al doctor Civeira, aprovechar la oportunidad que estás aquí para oír un comentario en relación a alirocumab 150 cada 4 semanas. El artículo en el que participaste en 2016 yo creo que ha sido muy importante y se le ha dado poca visibilidad, y me gustaría que, bueno, pues que actualizaras tu criterio en este foro y tener la oportunidad de oírtelo de primera mano. A ver, nosotros en nuestra unidad solamente el 50% de los pacientes con inhibidores de PCSK9 están con dosis cada 14 días. Los ponemos cada 14 días, cada 3 semanas o cada mes. ¿Por qué? Porque pensamos que es mejor tratar a 5 pacientes con LDLs de 50 que tener un paciente con LDL de 10. Y, por tanto, el beneficio de un paciente de 50 a 10 es residual, el conseguir que se prescriban más, y ese fue un poco nuestro pacto. Y, por tanto, tenemos datos muy convincentes de que los inhibidores, en concreto el alirocumab, el estudio que tú comentas, es prácticamente igual el beneficio de 150 cada mes que 75 cada 14 días, y es el mismo precio. Es decir, te evitas la mitad del precio, porque te evitas la mitad. Y, por tanto, nosotros intentamos hacer eso. Nosotros no damos una pauta fija. Sabemos que cuanto más bajo, mejor. Y si fuesen gratis, los daríamos al 100% y los daríamos cada semana, no cada 14 días. Pero como eso no es así, intentamos mantenerlos por debajo de 50 el colesterol LDL e intentar poner el mayor número posible de pacientes. Les hacemos analítica para ajustar la medicación inmediatamente antes de la dosis que les corresponda, y empezamos cada 14 días, y si el día 13 el LDL está muy bajo, pues entonces lo ponemos cada 21 días. Y la siguiente prescripción la tenemos que hacer cada 6 meses, le decimos que se haga el análisis en el día 20. Y si sigue estando bien o muy bajo, se lo ponemos cada mes. Ese es el planteamiento. No lo modificamos en pacientes de muy alto riesgo. Y en pacientes de muy alto riesgo sí que nos interesa a lo mejor mantener cifras de LDL muy bajas durante una temporada para intentar estabilizar las placas. Pero en la mayor parte de cardiopatía isquémica estable o sujetos con hipertensión familiar intentamos ser consecuentes, intentar que el mayor número de pacientes se pueda beneficiar de estos fármacos que creemos son estupendos. Muchas gracias a los 3 ponentes. Me comunica la dirección que debemos finalizar aquí por el retraso que llevamos, no debido a ello, sino anterior. Me hubiera gustado hacer muchas preguntas. En todo caso, muchísimas gracias, porque han sido 3 charlas fenomenales y hemos aprendido mucho.